¿Sabías que la Biblia menciona gigantes híbridos nacidos de ángeles caídos y mujeres humanas, y que podrían estar regresando en los últimos tiempos? Imagina un mundo antiguo donde seres colosales, mitad humanos, mitad celestiales, caminaban entre nosotros, sembrando caos y maravilla. La Biblia los llama Nefilim, y su historia es tan inquietante como fascinante. Pero, ¿y si te digo que estas criaturas misteriosas podrían tener un eco en nuestro tiempo conectado a profecías que señalan el fin de los días? Soy tu nombre o el narrador, y en este video, ¿quiénes eran los Nefilim? Lo que la Biblia no te contó. Vamos a desenterrar los secretos de estos seres, desde los textos antiguos hasta las señales que podrían estar manifestándose hoy. Prepárate para un viaje que combina historia, misterio y eventos actuales que te harán cuestionar si estamos viviendo los últimos tiempos. Piensa en esto: la Biblia, en solo unas líneas, menciona a los Nefilim como héroes de la antigüedad, hombres de renombre, pero también como una causa del juicio divino que trajo el diluvio. ¿Quiénes eran realmente? ¿Hijos de ángeles rebeldes? ¿Gigantes que construyeron megalitos imposibles? ¿O algo más que la Iglesia no quiso contarte? En este capítulo vamos a abrir la puerta a este enigma, explorando no solo lo que dice la Biblia, sino textos apócrifos como el libro de Enoc y leyendas globales que sugieren que los Nefilim eran más que un mito. Siente la intriga. Estas historias han sido susurradas durante milenios, desde cuevas en el desierto hasta foros en Internet, y hoy vamos a separar la verdad de la ficción. Imagina una escena hace miles de años, una aldea bajo un cielo estrellado, donde mujeres humanas miran con asombro a figuras celestiales que descienden en la noche. De esas uniones nacen los Nefilim, seres de fuerza descomunal, pero también de una corrupción que, según la Biblia, llenó la tierra de violencia. Génesis 6 nos da una pista críptica. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Ángeles caídos, como dicen textos antiguos? ¿Y qué tiene que ver esto con nuestro mundo moderno, donde guerras, desastres y engaños parecen alinearse con las profecías del Apocalipsis? Aquí va un micro gancho para mantenerte enganchado. Algunos teólogos creen que los Nefilim no desaparecieron con el diluvio, y que sus descendientes podrían estar ligados a las señales de los últimos días que Jesús describió en Mateo 24. Esta no es solo una historia del pasado, es una que podría estar desenvolviéndose ahora mismo. Pero antes de avanzar, déjame hacerte una pregunta personal. ¿Crees que el mundo está mostrando señales de algo más grande, algo bíblico? Si esto te intriga, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más revelaciones como esta. Comparte en los comentarios qué sabes o qué piensas sobre los Nefilim, porque tu voz nos ayuda a construir esta comunidad de exploradores de la verdad. Siente la emoción de este descubrimiento. Los Nefilim no son solo un cuento antiguo, son un puente entre la historia, la fe y los eventos que vemos en las noticias hoy. Imagina titulares modernos, conflictos globales, avances tecnológicos que rayan en lo sobrenatural, incluso teorías sobre manipulación genética. ¿Podrían estas ser las sombras de los Nefilim? Como algunos sugieren, en los primeros siglos, la Iglesia debatía si estas historias eran literales o simbólicas, pero textos como el libro de Enoc, encontrado entre los rollos del Mar Muerto, dan detalles escalofriantes: ángeles rebeldes enseñando secretos prohibidos, creando gigantes que corrompieron la humanidad. Este relato, aunque no canónico, fue respetado por los primeros cristianos y citado en Judas 1. Ahora, un llamado a la acción fuerte. Si quieres desentrañar este misterio con nosotros, suscríbete ahora y únete a miles que buscan respuestas más allá de lo convencional. Deja un comentario con tu teoría sobre los Nefilim o si crees que sus huellas están en nuestro tiempo. Compartir este video ayuda a que más personas descubran estas verdades ocultas. Pero espera, porque el misterio se profundiza. ¿Qué pasa si los Nefilim no fueron solo un evento aislado, sino parte de un plan cósmico que aún se está cumpliendo? En el próximo capítulo, Orígenes en Génesis, los hijos de Dios, vamos a sumergirnos en el texto bíblico que dio origen a esta leyenda, explorando quiénes eran estos seres y por qué cambiaron la historia. Quédate, porque lo que viene te hará replantear todo lo que creías saber. ¿Has oído hablar de los Nefilim, esos gigantes misteriosos que la Biblia menciona casi de pasada, pero que podrían ser la clave para entender no solo el pasado antiguo, sino quizás el fin de los tiempos que estamos viviendo? Imagina un mundo prediluviano donde seres colosales, nacidos de uniones prohibidas entre ángeles y humanos, dominaban la tierra con su fuerza sobrenatural,
sembrando violencia y corrupción, hasta que Dios intervino con el diluvio. Pero, ¿y si te digo que su historia no terminó allí y que las profecías bíblicas sugieren un regreso o un eco de su influencia en nuestros días? Bienvenido a este capítulo inaugural, donde vamos a desvelar el misterio de los Nefilim, explorando lo que la Biblia dice y lo que no te contaron, para que sientas la urgencia de un secreto que podría estar desenvolviéndose ante tus ojos. Piensa en la escena, una noche estrellada en la antigua Mesopotamia, donde el velo entre el cielo y la tierra se rasga. Figuras luminosas descienden, atraídas por la belleza mortal, y de esa unión nacen los Nefilim, seres que la Biblia describe en Génesis 6 como gigantes en la tierra y héroes de la antigüedad. Pero estos no eran héroes comunes, eran híbridos, mitad celestiales, mitad humanos, con una estatura que desafiaba la imaginación, tal vez midiendo varios metros de alto, según leyendas antiguas. La palabra Nefilim viene del hebreo nafal, que significa caídos o los que hacen caer, insinuando no solo su origen de ángeles caídos, sino su rol en la caída de la humanidad. Siente el escalofrío, estos seres no eran un cuento de hadas, eran reales en el contexto bíblico, una causa directa del juicio divino que borró casi toda la vida de la tierra. Ahora imagina que estás en una biblioteca polvorienta, hojeando textos antiguos. La Biblia es parca en detalles, pero textos apócrifos como el libro de Enoc, citado en la misma Biblia en Judas 1, pintan un cuadro vívido. Enoc describe a 200 vigilantes, ángeles que bajaron al monte Hermón, jurando un pacto para tomar esposas humanas. Su líder Semjasa y otros como Azazel enseñaron secretos prohibidos, metalurgia, cosméticos, astrología, armas de guerra. De estas uniones nacieron los Nefilim, devoradores de recursos que llevaron a la humanidad a la violencia extrema. Dios, al ver la corrupción, envió el diluvio para limpiar la tierra. Pero aquí va un microgancho que te mantendrá pegado. ¿Sabías que restos de gigantes han sido reportados en excavaciones modernas como esqueletos de 3 metros en cuevas del Medio Oriente, aunque controvertidos? Siente la conexión emocional. Estos relatos no son solo historia, tocan algo primal en nosotros, el miedo a lo desconocido, la fascinación por lo sobrenatural. En un mundo donde la ciencia ficción se mezcla con la realidad, piensa en avances genéticos como CRISPR que permiten editar ADN humano. Los Nefilim parecen menos míticos. Podrían ser precursores de manipulaciones genéticas que la Biblia advierte para los últimos días. Daniel 12 habla de un tiempo de angustia sin precedentes, y Apocalipsis 9 menciona seres locustas que podrían evocar híbridos. Este misterio nos obliga a preguntar, ¿estamos viendo señales de su legado hoy en guerras, desastres y engaños que parecen bíblicos? Imagina caminar por un museo de antigüedades, viendo artefactos que desafían la explicación. Piedras megalíticas en Göbekli Tepe, datadas en 12.000 años atrás, con pilares de 20 toneladas que ningún humano primitivo podría mover sin ayuda. ¿Fueron los Nefilim los constructores? Mitologías globales coinciden. Los Anunnaki sumerios, los titanes griegos, los gigantes mayas, todos hablan de seres híbridos que enseñaron civilización pero trajeron destrucción. La Biblia en Números 13 describe a los Nefilim post-diluvio en Canaán, tan altos que los espías israelitas se sentían como langostas. Josué y David lucharon contra sus descendientes, como Goliat, midiendo casi 3 metros. Siente la adrenalina, estos no eran cuentos, eran amenazas reales que Dios ordenó eliminar. Pero el misterio se profundiza. ¿Cómo sobrevivieron al diluvio? Algunos teólogos sugieren que el espíritu de los Nefilim persistió como demonios, según Enoc, o que Noé llevó genes recesivos. Otros apuntan a una segunda incursión angélica. En cualquier caso, su legado es la corrupción. Enseñaron magia, guerra y vanidad, llevando a la humanidad al borde. Hoy, con teorías conspirativas sobre élites manipulando ADN o ovnis como ángeles caídos, el paralelismo es inquietante. Microgancho. El libro de los gigantes, encontrado en Qumrán, detalla sueños proféticos de los Nefilim sobre su destrucción, eco de Apocalipsis. Piensa en las implicaciones emocionales. Si los Nefilim representan la mezcla prohibida de lo divino y lo humano, ¿qué dice eso de nuestra era con clonación y IA que borran líneas? La Biblia advierte en Mateo 24 que los últimos días serán como los de Noé, comiendo, bebiendo, casándose, pero con corrupción subyacente. Siente la urgencia. Guerras constantes, falsos mesías en cultos, terremotos récord, todo alineado con profecías. Este capítulo no es para asustar, sino para despertar.
Imagina a Jesús advirtiendo, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Continuando, exploremos evidencias modernas. Reportes de gigantes en América, como los de Lovelock Cave en Nevada, donde esqueletos de 2,50 metros fueron hallados, o en Perú con cráneos elongados. Aunque debatidos, coinciden con descripciones bíblicas. En la cultura pop, películas como Prometeo o series como Ancient Aliens popularizan la idea de visitantes celestiales como los vigilantes. Pero la Biblia es clara, estos eran rebeldes contra Dios, no benefactores. Siente la reflexión personal. ¿Crees que los Nefilim eran literales o simbólicos de tiranos? Muchos eruditos como Michael Heiser argumentan por lo literal, basado en contextos mesopotámicos. En Ugarit, textos hablan de Repum, guerreros divinos similares. Este misterio une arqueología, teología y actualidad, haciendo que la Biblia parezca viva. Otro microgancho, Apocalipsis 20 menciona a Gog y Magog, posiblemente ligados a gigantes, atacando en el fin. ¿Estamos cerca? Eventos como el conflicto en Ucrania o tensiones en Oriente Medio evocan guerras y rumores de guerras. Imagina el mundo prediluvio. Una civilización avanzada gracias a conocimiento angélico pero corrompida. Atlántida de Platón podría ser un eco. Hoy, con tecnología que permite jugar a Dios, estamos repitiendo el error. Piensa en testimonios. Exploradores del siglo XIX reportaron huesos gigantes en montículos indígenas, aunque muchos desaparecieron. Museos como el Smithsonian supuestamente ocultaron hallazgos. ¿Conspiración o exageración? La verdad podría estar en textos antiguos. Siente la esperanza entre el misterio. La Biblia promete que Dios controla el fin y Jesús vence. Los Nefilim fueron juzgados. Cualquier regreso sería parte del plan divino. Transicionando, para entender plenamente, volvamos al origen. En el siguiente capítulo, Orígenes en Génesis, los hijos de Dios, desglosaremos el texto bíblico que inició todo, revelando quiénes eran estos seres y por qué su historia es crucial para hoy. Quédate, porque el velo se levanta más. ¿Te has preguntado qué quiso decir la Biblia cuando habló de los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres para crear a los Nefilim? Ese versículo críptico en Génesis 6 ha desconcertado a estudiosos, teólogos y curiosos durante siglos, y hoy vamos a abrir esa caja de Pandora para revelar su significado. En el capítulo pasado, introdujimos el misterio de los Nefilim, esos gigantes híbridos que podrían conectar el pasado antiguo con las profecías de los últimos tiempos. Ahora, vamos a sumergirnos en el corazón del texto bíblico que dio origen a su leyenda, explorando quiénes eran estos seres celestiales y por qué su rebelión marcó un punto de no retorno para la humanidad. Prepárate para una inmersión profunda que te hará sentir como si estuvieras descifrando un código antiguo bajo la luz de una lámpara en una cueva perdida. Imagina un mundo primitivo, miles de años antes de Cristo, donde la humanidad aún está aprendiendo a cultivar, construir y soñar bajo un cielo inmenso lleno de estrellas. De repente, figuras brillantes descienden, no como visitantes amigables, sino como rebeldes con un propósito prohibido. Génesis 6, versículos 1 al 4, nos da la pista inicial. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron. De estas uniones nacieron los Nefilim, descritos como gigantes y hombres de renombre. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? La respuesta no es tan simple como parece, y aquí está el gancho que te atrapará. Esta breve mención en la Biblia es solo la punta de un iceberg que conecta con textos antiguos, mitologías globales y hasta profecías apocalípticas. Siente la intriga. En el hebreo original, hijos de Dios se traduce como Bene a Elohim, un término que aparece en otros libros como Job, donde claramente se refiere a seres angélicos que rodean el trono de Dios. Muchos eruditos como Michael Heiser argumentan que estos eran ángeles, no humanos que se rebelaron contra el orden divino. Pero no eran ángeles cualquiera, eran los vigilantes, una clase de seres celestiales con la tarea de observar a la humanidad, según textos apócrifos como el libro de Enoc. Imagina a estos seres, altos y radiantes, con ojos que ven más allá de lo mortal, tentados por la belleza humana. Su decisión de bajar al monte Hermón, como detalla Enoc, fue un acto de desafío cósmico, un pacto sellado con un juramento para desafiar a Dios mismo. Piensa en la escena, un campamento humano al pie de una montaña sagrada,
donde mujeres miran con asombro a estas figuras celestiales. No es solo una historia de deseo, es una transgresión que rompe las barreras entre lo divino y lo humano. El resultado, los Nefilim, no eran solo grandes en tamaño, sino en impacto. Génesis dice que la tierra se llenó de violencia por su causa, y Dios, en su justicia, decidió el diluvio para limpiar la corrupción. Siente el peso emocional. Este no es un cuento ligero, es una tragedia de proporciones épicas, donde la ambición angélica llevó a la humanidad al borde de la destrucción. Pero ¿por qué estos ángeles hicieron esto? Enoc sugiere que buscaban crear una raza propia, tal vez para usurpar el plan de Dios. Un microgancho para mantenerte enganchado. ¿Sabías que el término Nefilim podría significar los caídos o los que hacen caer? Insinuando no solo su origen angélico, sino su rol en la caída moral de la humanidad. Esto no es solo una curiosidad, es una pista de que su influencia podría extenderse más allá del diluvio. Pero volvamos al texto. Algunos teólogos argumentan que los hijos de Dios no eran ángeles, sino hombres poderosos, como reyes o líderes de la línea de Set, los descendientes piadosos de Adán. Sin embargo, esta interpretación tiene problemas. En el contexto antiguo, los reyes no eran llamados hijos de Dios en ese sentido, y la mención de gigantes sugiere algo más sobrenatural. Además, textos como 2 de Pedro 2 y Judas 1 respaldan la idea angélica, hablando de ángeles que pecaron y fueron encadenados hasta el juicio. Imagina ahora un mercado bullicioso en una aldea prediluviana. Entre los humanos caminan los Nefilim, tal vez de 3 o 4 metros de alto, con fuerza para levantar rocas que ningún hombre podría mover. Su presencia no solo intimidaba, inspiraba temor y reverencia. Eran hombres de renombre, héroes de leyendas, pero también tiranos, según Enoc, que devoraban los recursos de la tierra y enseñaban violencia. Piensa en cómo se sentiría vivir bajo su sombra, una mezcla de asombro y terror, como si los dioses mismos caminaran entre nosotros. La Biblia dice que Dios vio que la maldad del hombre era mucha, y los Nefilim fueron el catalizador. Su existencia no era solo física, era un desafío espiritual al orden creado. Ahora, conectemos esto con el contexto cultural. En Mesopotamia, textos como la epopeya de Gilgamesh hablan de seres semidivinos, como Enkidu, creados por dioses para interactuar con humanos. En Ugarit, los Serpum eran guerreros divinos similares a los Nefilim. Estas historias sugieren que la idea de seres híbridos era común en el mundo antiguo, pero la Biblia le da un giro único. No son héroes glorificados, sino rebeldes castigados. Siente la tensión. Mientras otras culturas veneraban a estos gigantes, la Biblia los presenta como un error cósmico, un experimento que llevó al diluvio. Un microgancho más. El libro de Enoc detalla que los líderes angélicos como Semjasa y Azazel fueron castigados en un abismo oscuro, pero sus hijos, los Nefilim, dejaron un legado que podría resonar hoy. ¿Cómo? En profecías como las de Daniel o Apocalipsis, donde seres sobrenaturales reaparecen en los últimos días. Piensa en nuestro mundo, avances en genética, rumores de experimentos secretos, incluso avistamientos de ovnis que algunos vinculan a ángeles caídos. ¿Coincidencia o eco de Génesis? Esta conexión nos lleva al borde de algo mayor, algo que podría estar alineándose con las señales de los últimos tiempos. Siente la relevancia emocional. Los Nefilim no son solo una historia antigua, son un recordatorio de los límites entre lo divino y lo humano, y de lo que pasa cuando los cruzamos. En un mundo obsesionado con el poder tecnológico, militar, genético, esta advertencia resuena. Imagina a un científico moderno manipulando ADN para crear superseres, como los vigilantes enseñando metalurgia. La Biblia nos pide estar atentos porque la historia puede repetirse. Avancemos en el contexto histórico. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, incluyen fragmentos del libro de Enoc y el libro de los gigantes, que describen a los Nefilim como destructores. Estos textos, respetados por los primeros cristianos, sugieren que su influencia espiritual persistió como demonios, según Enoc. Judas 1 menciona ángeles que no guardaron su dignidad y ahora están encadenados, un eco de su rebelión. Esto nos lleva a una pregunta personal. ¿Crees que el mal de hoy, guerras, engaños, caos, podría tener raíces espirituales similares? Piensa en evidencias arqueológicas. En Canaán se han encontrado megalitos como los de Baalbek, con piedras de 1000 toneladas, imposibles para humanos primitivos sin ayuda.
¿Fueron los Nefilim los constructores? Leyendas locales dicen que sí. Incluso en América, montículos indígenas contienen reportes de esqueletos gigantes, aunque muchos fueron destruidos o perdidos. ¿Conspiración para ocultar la verdad? Tal vez, pero la Biblia no miente, los Nefilim existieron. Siente la esperanza. Aunque los Nefilim trajeron juicio, Dios preservó a Noé, un hombre justo. Hoy las profecías prometen redención para los que velan. Este capítulo te deja con una chispa de curiosidad. Si los hijos de Dios eran ángeles, ¿quiénes lideraron esta rebelión? En el próximo capítulo, los vigilantes caídos y su legado, exploraremos a estos ángeles rebeldes y cómo su influencia moldeó el destino de los Nefilim. Quédate, porque la historia se vuelve más oscura y fascinante. ¿Quiénes eran los vigilantes, esos ángeles rebeldes que descendieron del cielo para cambiar el curso de la historia humana, y qué legado dejaron que podría estar resonando en los últimos tiempos? En el capítulo anterior, desglosamos los orígenes en Génesis de los hijos de Dios y cómo su unión con humanos creó a los Nefilim. Ahora vamos a adentrarnos en el mundo de estos vigilantes caídos, explorando su rebelión detallada en textos antiguos como el libro de Enoc y cómo su legado de conocimiento prohibido y corrupción podría conectar con las profecías bíblicas de hoy. Imagina estar en la cima del monte Hermón, sintiendo el viento frío mientras estos seres celestiales sellan un pacto que desataría caos en la tierra. Piensa en la escena. Un grupo de 200 ángeles, conocidos como los Grigori o vigilantes, porque su rol era observar a la humanidad desde los cielos. Según el libro de Enoc, un texto etíope antiguo citado en la Biblia, estos seres no se contentaron con vigilar. Descendieron al monte Hermón, un pico sagrado en el Líbano actual, y juraron un oath mutuo para tomar esposas humanas. Su líder Semjasa temía el castigo divino, pero Azazel y otros como Shemijasa los convencieron. Siente el drama cósmico. Estos no eran demonios malvados de nacimiento, sino ángeles de alto rango que eligieron la rebelión por deseo, rompiendo el orden divino establecido en Génesis 1. Su caída no fue un accidente, fue un acto deliberado que mezcló lo eterno con lo mortal, creando los Nefilim como su prole híbrida. El gancho que te atrapará. Estos vigilantes no solo procrearon, enseñaron secretos prohibidos que aceleraron la corrupción humana. Azazel, por ejemplo, reveló cómo forjar armas de hierro y bronce, convirtiendo herramientas en instrumentos de guerra. Otros enseñaron cosméticos para seducción, astrología para adivinación, hierbas para hechizos y hasta cirugía primitiva. Imagina una aldea antigua transformada, hombres forjando espadas relucientes bajo la tutela de figuras luminosas, mujeres aprendiendo a pintar sus rostros para atraer, y sabios descifrando estrellas para predecir destinos. Pero este conocimiento no era un regalo, era veneno. Enoch describe cómo los Nefilim, hambrientos y violentos, devoraban cultivos, animales y hasta humanos, llevando a la tierra a un estado de anarquía que Dios no podía ignorar. Siente la conexión emocional. Esta historia no es solo mito, es una advertencia sobre el peligro de conocimiento sin sabiduría. En nuestro mundo, con avances como la inteligencia artificial que promete godlike poderes o edición genética que altera la humanidad, no estamos repitiendo el error de los vigilantes. La Biblia en Judas 1 alude a estos ángeles que abandonaron su morada propia, encadenados en oscuridad hasta el juicio final. Segunda de Pedro 2 los compara con Sodoma, enfatizando su pecado sexual y rebelión. Estos textos sugieren que su legado espiritual persiste, quizás como demonios que influyen en la humanidad, según interpretaciones teológicas. Un microgancho para mantenerte intrigado. ¿Sabías que el nombre Azazel aparece en Levítico 16 como el chivo expiatorio del día de expiación, simbolizando la remoción de pecados que este vigilante introdujo? Esto no es coincidencia. Es un hilo que une el Antiguo Testamento con la rebelión angélica. Ahora visualiza el castigo. Dios envía a arcángeles como Miguel, Gabriel y Rafael para atar a los vigilantes en un abismo llamado Dudael, un desierto árido, donde permanecen hasta el fin. Sus hijos, los Nefilim, mueren en el diluvio, pero sus espíritus, según Enoc, se convierten en demonios errantes, atormentando a los humanos. Imagina espíritus invisibles susurrando secretos de guerra y engaño, un eco que podría explicar el mal persistente en la historia. Piensa en el legado cultural. Mitologías globales reflejan esta caída. En Grecia, los titanes rebeldes contra Zeus. En Sumeria, los Anunnaki descendiendo para enseñar civilización. En la India, los asuras luchando contra dioses.
Incluso en América, leyendas nativas hablan de gigantes que enseñaron pero destruyeron. Arqueólogos han encontrado en el Monte Hermón ruinas antiguas, como templos fenicios dedicados a Baal, posiblemente eco de cultos a estos vigilantes. Siente la fascinación. Estos relatos no son aislados, son un patrón mundial que apunta a un evento real reinterpretado por culturas. Ahora, conecta esto con profecías. En Daniel 8, un cuerno pequeño surge con conocimiento prohibido, similar a los vigilantes. Apocalipsis 9 describe langostas con rostros humanos y poder como escorpiones, interpretados por algunos como híbridos o demonios liberados del abismo. Imagina el abismo abriéndose en los últimos días, liberando a estos espíritus para atormentar. En nuestro tiempo, con reportes de ovnis y entidades que algunos llaman ángeles caídos o cultos que promueven transhumanismo, el legado parece vivo. Un microgancho más, el libro de los gigantes, fragmento de Qumrán, detalla sueños de los Nefilim prediciendo su fin, eco de Apocalipsis 20, donde Satanás es liberado brevemente. Siente la urgencia. Si los vigilantes están encadenados, su influencia a través de demonios podría intensificarse en los últimos tiempos, como Jesús advirtió en Mateo 24 sobre falsos cristos y señales. Explora evidencias modernas. Teóricos como L.A. Marzulli sugieren que cráneos elongados en Paracas, Perú, podrían ser Nefilim, con ADN anómalo. Aunque controvertido, coincide con descripciones de gigantes con cabezas grandes. En la Biblia, Amós 2 menciona a los amorreos como altos como cedros, posiblemente descendientes. Josué 12 lista batallas contra gigantes en Canaán, herencia postdiluvio. Siente la reflexión personal. Este legado nos desafía a discernir entre conocimiento divino y prohibido. En una era de fake news y avances éticos dudosos, estamos invitando a los mismos espíritus. La Biblia promete protección para los fieles, como en Efesios 6 con la armadura espiritual. Piensa en impactos teológicos. Algunos ven a los vigilantes como símbolo de orgullo, como Lucifer. Otros, literal, respaldado por Flavio Josefo, quien menciona gigantes en antigüedades judías. Incluso Agustín de Hipona debatió esto en Ciudad de Dios. Imagina una cueva en Qumrán, donde esenios preservaron estos textos, sabiendo su importancia para el fin. Hoy, con terremotos, guerras y engaños, el legado parece profético. Transicionando, si los vigilantes crearon los Nefilim, ¿cómo eran estos gigantes antes del diluvio? En el próximo capítulo, Gigantes antes del diluvio, exploraremos su vida, poder y por qué Dios los juzgó. Quédate, porque la historia se vuelve épica. ¿Alguna vez has imaginado cómo sería vivir en un mundo donde gigantes de 3 o 4 metros de altura caminaban entre los humanos, dominando aldeas con su fuerza descomunal y dejando un rastro de caos que provocó el juicio divino del diluvio? En el capítulo anterior exploramos a los vigilantes, los ángeles rebeldes que engendraron a los Nefilim y su legado de conocimiento prohibido. Ahora vamos a retroceder al mundo prediluviano para conocer a estos gigantes, los Nefilim, en todo su esplendor y corrupción, y entender por qué Dios decidió borrarlos de la tierra. Prepárate para una inmersión en una era perdida, donde la línea entre lo humano y lo sobrenatural se desdibujó, y las consecuencias aún podrían resonar en los últimos tiempos. Imagina una llanura extensa bajo un cielo tormentoso, hace miles de años, antes del diluvio. En el horizonte figuras colosales se alzan sobre aldeas de adobe, sus sombras proyectándose como montañas vivientes. Estos son los Nefilim, descritos en Génesis 6 como gigantes en la tierra y hombres de renombre. No eran solo altos, eran seres híbridos, nacidos de ángeles y mujeres humanas, con fuerza sobrehumana y apetitos insaciables. El libro de Enoc, un texto antiguo encontrado en los rollos del Mar Muerto, pinta una imagen aterradora. Los Nefilim devoraban cosechas enteras, sacrificaban animales hasta la extinción y, según algunas tradiciones, incluso practicaban canibalismo. Siente el escalofrío. Estas no eran criaturas de cuento de hadas, eran una amenaza existencial que llenó la tierra de violencia. El gancho que te atrapará. Los Nefilim no solo eran gigantes físicos, eran símbolos de una corrupción tan profunda que Dios decidió reiniciar la creación con el diluvio. ¿Pero cómo vivían? Según Enoc, crecían a un ritmo anormal, alcanzando alturas de 3 a 10 metros, dependiendo de las interpretaciones. Sus cuerpos, mezcla de carne humana y esencia angélica, eran robustos, con músculos capaces de levantar rocas que ningún hombre podía mover.
Imagina una aldea donde un nefilim entra, arrancando árboles con una mano para construir refugios o aplastando piedras para forjar armas. Eran venerados como héroes, pero temidos como tiranos. La Biblia dice que la maldad del hombre era mucha, y los nefilim eran el catalizador, empujando a la humanidad a una espiral de guerra, idolatría y pecado. Piensa en su vida diaria. Noé, contemporáneo de los nefilim, vivía en un mundo donde estas criaturas dominaban. Enoc describe cómo agotaban los recursos, comían tanto que los humanos pasaban hambre, y su fuerza permitía construcciones imposibles, como megalitos que aún desconciertan a los arqueólogos. En leyendas sumerias hablan de los Anunnaki, seres divinos que construyeron ciudades, y los paralelismos son inquietantes. Siente la maravilla, estas estructuras sugieren un conocimiento avanzado, quizás heredado de los vigilantes, pero usado para glorificar a los gigantes, no a Dios. Un microgancho para mantenerte enganchado. ¿Sabías que el libro de los gigantes, otro texto de Qumrán, describe a los nefilim teniendo sueños proféticos de su propia destrucción, como si supieran que el diluvio venía? Esto no es solo historia, es una tragedia épica. Imagina a un nefilim, consciente de su destino, parado en una colina mientras nubes negras se acumulan, su figura imponente pero condenada. La Biblia en Génesis 6 dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, y los nefilim fueron la gota que colmó el vaso. Su existencia no era solo física, era un desafío al orden divino, una mezcla prohibida de lo celestial y lo terrenal que corrompió la creación. Siente la conexión emocional. Vivir bajo los nefilim sería como estar en un mundo de superhéroes oscuros, donde el poder aplasta a los débiles. Enoc cuenta que los humanos clamaban a Dios por liberación, porque los gigantes los esclavizaban. Piensa en una madre escondiendo a sus hijos mientras un nefilim saquea su aldea, o un agricultor viendo sus campos arrasados. Este caos no era solo físico, era espiritual. Según Enoc, los nefilim no solo traicionaron a Dios, sino que enseñaron prácticas ocultas, magia, sacrificios paganos, astrología. Estas enseñanzas, transmitidas por los vigilantes, convirtieron aldeas en centros de idolatría, alejando a la humanidad de su creador. Ahora, conectemos con evidencias arqueológicas. En Canaán, sitios como Baalbek tienen bloques de 1000 toneladas, imposibles de mover sin tecnología avanzada. En América, montículos como los de Ohio contienen reportes de esqueletos de 2,50 metros, aunque muchos fueron destruidos en el siglo XIX. En Cerdeña, las tumbas de gigantes nurágicas sugieren una raza de guerreros altos. ¿Coincidencia? Flavio Josefo, historiador del siglo I, menciona restos de gigantes en sus antigüedades judías, diciendo que sus huesos eran exhibidos como prueba. Siente la intriga. Aunque la ciencia moderna duda, estos hallazgos alimentan la idea de que los nefilim eran reales. Un microgancho más. La Biblia insinúa que los nefilim no solo eran gigantes, sino que su espíritu podría haber sobrevivido como demonios según Enoc. Apocalipsis 9 habla de espíritus liberados del abismo en los últimos días. ¿Un eco de los nefilim? Piensa en nuestro mundo. Cultos que prometen poderes sobrenaturales, experimentos genéticos, rumores de seres no humanos. ¿Es esto un regreso del legado de los gigantes? En Mateo 24, Jesús dice que los últimos días serán como los días de Noé, llenos de corrupción y violencia, justo el mundo de los nefilim. Reflexiona sobre el impacto. Los nefilim no eran solo una anomalía, eran un símbolo de lo que pasa cuando cruzamos límites divinos. Hoy, con tecnologías como la clonación o la IA que imita la vida, estamos repitiendo su error. Imagina un laboratorio moderno, científicos editando ADN para crear humanos mejorados, como los vigilantes creando gigantes. La Biblia nos llama a la humildad, a recordar que el poder sin Dios lleva a la ruina. Siente la urgencia. Las profecías de Daniel y Apocalipsis advierten de un tiempo donde el conocimiento aumenta, pero también el engaño. Piensa en paralelos culturales. En Grecia, los titanes desafiaron a Zeus y fueron castigados, como los vigilantes. En Egipto, los dioses Osiris y Set tienen ecos de poder sobrenatural corrupto. Estas historias sugieren un recuerdo universal de los nefilim, reinterpretado por cada cultura. En la Polinesia, leyendas de gigantes constructores abundan. Memoria colectiva de un evento real. Siente la esperanza. Aunque los nefilim trajeron juicio, Dios salvó a Noé, prometiendo redención. En los últimos días,
Efesios 6 nos da la armadura espiritual para resistir influencias demoníacas, quizás ligadas a los nefilim. Imagina a los fieles de entonces, orando en cuevas mientras el agua subía, confiando en Dios. Hoy podemos hacer lo mismo. Transicionando si los nefilim dominaron antes del diluvio, ¿cómo es posible que la Biblia hable de gigantes después? En el próximo capítulo, Supervivencia y leyendas post-diluvio, exploraremos cómo su legado persistió en Canaán y más allá, conectando con mitos globales. Quédate, porque el misterio se expande. ¿Cómo pudieron los nefilim, esos gigantes híbridos que Dios juzgó con el diluvio, reaparecer en las tierras de Canaán y en mitos de todo el mundo, como si su sombra nunca hubiera desaparecido? En el capítulo anterior, vimos a los nefilim dominando el mundo prediluviano, llevando a la humanidad al borde de la destrucción con su fuerza y corrupción. Ahora, vamos a explorar un misterio aún mayor, cómo su legado sobrevivió al cataclismo que arrasó la Tierra, y por qué las leyendas de gigantes persisten en culturas globales, desde la Biblia hasta los relatos indígenas de América. Prepárate para un capítulo que te llevará desde los campos de batalla de Canaán hasta ruinas antiguas, conectando pistas que sugieren que los nefilim podrían tener un eco en nuestro tiempo. Imagina un mundo después del diluvio, con la tierra aún húmeda y cicatrices de agua marcando las colinas. Noé y su familia reconstruyen la humanidad. Pero en Números 13, cientos de años después, los espías enviados por Moisés a Canaán regresan temblando. ¿Por qué? ¿Han visto a los nefilim, o al menos a sus descendientes? Vimos allí a los gigantes, los hijos de Anak, raza de los gigantes. Éramos como langostas en comparación con ellos. Estos anaquitas, junto con los refaitas y emim mencionados en Deuteronomio 2, eran temidos por su altura y fuerza, midiendo quizás 2 o 3 metros, como Goliat, descrito en 1 de Samuel 17 como de casi 3 metros. Siente el temor. Los israelitas, un pueblo nómada, enfrentando a estos colosos en una tierra prometida que parecía inalcanzable. Aquí va el gancho que te atrapará. Si el diluvio acabó con los nefilim, ¿cómo reaparecieron en Canaán? La Biblia no lo explica directamente, pero las pistas están ahí, y textos apócrifos como el libro de Enoc las amplifican. Una teoría es que Noé, aunque justo, pudo llevar genes recesivos de los nefilim transmitidos a través de sus nueras, según algunos teólogos como Chuck Missler. Otra posibilidad, más inquietante, es una segunda incursión de ángeles caídos post-diluvio, como sugieren tradiciones judías. Enoc implica que los espíritus de los nefilim, al morir, se convirtieron en demonios, influenciando a las generaciones futuras. Imagina una escena, un guerrero anaquita en Canaán, con ojos que brillan con un fuego sobrenatural, como si el espíritu de un nefilim viviera en él. Piensa en las evidencias arqueológicas. En el Valle del Jordán, sitios como Gilgal Refaim, un círculo de piedras de 5000 años, sugieren construcciones megalíticas imposibles para humanos primitivos. En Baalbek, Líbano, bloques de 1000 toneladas desafían la ingeniería moderna. Flavio Josefo, en el siglo I, escribió sobre restos de gigantes en Canaán, diciendo que sus huesos eran exhibidos como trofeos. En América, montículos como los de Cahokia en Illinois contienen reportes de esqueletos de 2,50 metros, aunque muchos fueron destruidos o mal documentados en el siglo XIX. Siente la intriga. ¿Por qué tantas culturas, separadas por océanos, hablan de gigantes? Los incas en Perú veneraban a Viracocha, un dios alto que trajo conocimiento, pero también caos. En Grecia los cíclopes construyeron muros que aún asombran. ¿Son ecos de los nefilim? Un microgancho para mantenerte enganchado. ¿Sabías que el término refaitas en hebreo significa sombras o espíritus de los muertos, sugiriendo que los gigantes post-diluvio podrían ser más que físicos, tal vez poseídos por espíritus demoníacos de los nefilim originales? Esto conecta con Enoc, que dice que los espíritus de los gigantes vagan como demonios, causando maldad. Imagina un campo de batalla en Canaán, donde Josué lidera a los israelitas contra los anaquitas. No solo luchan contra hombres altos, sino contra una fuerza espiritual que desafía a Dios. Josué 12 lista reyes gigantes derrotados, como Og de Basán, cuyo lecho medía 4 metros, según Deuteronomio 3. Estas victorias no eran solo militares, eran espirituales, limpiando la tierra prometida de una influencia maligna. Siente la conexión emocional. Los israelitas, superados en número y tamaño, confiaron en Dios para vencer a estos gigantes. Piensa en David frente a Goliat,
un joven pastor con una honda contra un coloso de casi 3 metros. Primera de Samuel 17 describe a Goliat con armadura de bronce, una lanza como viga de telar, pero David lo derrota con fe. Esta historia no es solo heroica, es un recordatorio de que el poder divino supera cualquier gigante, físico o espiritual. En nuestro mundo, con desafíos que parecen insuperables, guerras, crisis climáticas, engaños, esta lección resuena. ¿Qué gigantes enfrentas tú hoy? Ahora exploremos mitos globales. En Sumeria, los Anunnaki eran seres celestiales que crearon híbridos con humanos. En la mitología nórdica, los Jotun, gigantes de hielo, luchaban contra dioses. En la Polinesia, Maui, un semidios gigante moldeó islas. Estas historias separadas por continentes sugieren un recuerdo colectivo de los Nefilim. En Egipto, textos describen a Osiris como un dios alto, ligado a conocimientos prohibidos. Siente la fascinación. La Biblia no está sola, es parte de un tapiz global que apunta a un evento real, reinterpretado por cada cultura. Un micro gancho más, en Apocalipsis 20, Gog y Magog, nombres vinculados a gigantes en tradiciones judías, atacan en los últimos días. ¿Podrían los Nefilim o su influencia espiritual reaparecer? Piensa en nuestro tiempo, avances genéticos que crean híbridos en laboratorios, cultos que prometen poderes sobrenaturales, incluso avistamientos de ovnis que algunos teólogos vinculan a ángeles caídos. Daniel 12 habla de un tiempo de angustia donde el conocimiento aumenta, pero también el mal. ¿Es esto un eco post-diluvio? Reflexiona sobre las implicaciones. Los Nefilim post-diluvio sugieren que la rebelión angélica dejó cicatrices duraderas. Enoc dice que los vigilantes fueron encadenados, pero sus espíritus demoníacos siguen activos. Efesios 6 nos llama a ponernos la armadura espiritual contra estas fuerzas. Imagina a los esenios de Qumrán escondiendo textos sobre gigantes, sabiendo que su mensaje sería clave para el futuro. Hoy, con terremotos récord y conflictos globales, las profecías parecen cercanas. Piensa en evidencias modernas. En Lovelock Cave, Nevada, se encontraron esqueletos de 2,40 metros en 1914, con cabello rojizo y cráneos grandes. En Paracas, Perú, cráneos elongados muestran anomalías genéticas. Aunque la ciencia los debate, coinciden con descripciones bíblicas. Ocultamiento intencional. Josefo menciona que los gigantes eran temidos, pero sus restos eran prueba tangible. Siente la esperanza. Dios derrotó a los gigantes antes y Apocalipsis promete su victoria final. Los Nefilim no son el fin, son una advertencia para estar alerta. En Mateo 24, Jesús dice, «Velad, porque no sabéis el día». Este capítulo te deja con una pregunta: ¿están las señales de los Nefilim reapareciendo? Transicionando, si los Nefilim dejaron un legado post-diluvio, ¿cómo se conectan con las profecías del fin? En el próximo capítulo, Conexión con profecías de fin de tiempos, exploraremos cómo su influencia podría estar viva en las señales bíblicas de hoy. Quédate, porque la verdad se acerca. Y si los Nefilim, esos gigantes híbridos del pasado, no fueran solo una reliquia histórica, sino una clave para entender las profecías del fin de los tiempos que podrían estar cumpliéndose ahora mismo. En el capítulo anterior, vimos cómo el legado de los Nefilim sobrevivió al diluvio en leyendas y gigantes post-diluvio como Goliat. Ahora, vamos a unir los puntos entre estos seres antiguos y las profecías bíblicas del Apocalipsis, Daniel y Mateo, explorando si su influencia espiritual o incluso un regreso podría ser parte de las señales que Jesús describió para los últimos días. Prepárate para un capítulo que te hará mirar las noticias con nuevos ojos, sintiendo la urgencia de un patrón cósmico que se repite. Imagina un cielo oscurecido por nubes de tormenta en el fin de los tiempos, donde espíritus antiguos se despiertan del abismo, influenciando a la humanidad como lo hicieron los Nefilim. Mateo 24, versículo 37, nos da la clave: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé estaban marcados por los Nefilim, corrupción, violencia y una mezcla prohibida de lo divino y lo humano. Jesús usa esto como analogía para los últimos días, sugiriendo que veremos patrones similares, gente comiendo, bebiendo y casándose, pero con una oscuridad subyacente de maldad. Siente el escalofrío. Si los Nefilim representaban una rebelión angélica que llevó al juicio, ¿podría su legado espiritual, demonios, según el libro de Enoc, intensificarse ahora como preludio al regreso de Cristo? El gancho que te atrapará.
Apocalipsis 9 describe la apertura del abismo, liberando langostas con poder como escorpiones, rostros de hombres, cabello de mujeres y dientes de leones. Algunos teólogos, como Thomas Horn, interpretan estos como híbridos o demonios liberados, eco de los espíritus de los Nefilim que Enoch dice vagan atormentando. Imagina el abismo, el mismo donde los vigilantes están encadenados, según Judas 1, abriéndose en los últimos días, soltando fuerzas que causan caos. Daniel 12 habla de un tiempo de angustia como nunca ha habido, con conocimiento aumentando, pero también engaño. Piensa en nuestro mundo, avances genéticos que crean quimeras en laboratorios, como cabras con genes de araña, o IA que imita el alma humana. ¿Es esto un eco de los vigilantes enseñando secretos prohibidos? Un microgancho para mantenerte enganchado. ¿Sabías que el término abismo en Apocalipsis 9 es avisos, el mismo usado en Lucas 8 para el lugar donde Jesús envía demonios? Esto conecta directamente con Enoch, donde los espíritus de los Nefilim son demonios en ese abismo. Siente la conexión. Los últimos días podrían ver una liberación similar, como Satanás siendo suelto brevemente en Apocalipsis 20. Ahora, visualiza las señales. Mateo 24 lista guerras, terremotos, hambrunas y falsos profetas como señales del fin. En los días de Noé, los Nefilim trajeron violencia global. Hoy, conflictos en Ucrania, Oriente Medio y tensiones en Asia evocan guerras y rumores de guerras. ¿Coincidencia o patrón profético? Piensa en Daniel 8, donde un cuerno pequeño surge con astucia, manipulando verdades, similar a los vigilantes enseñando astrología y engaño. En nuestro tiempo, fake news y cultos como QAnon o sectas New Age prometen conocimiento secreto, pero llevan a división. Imagina un líder carismático usando IA para falsos milagros, como el anticristo en 2 de Tesalonicenses 2, sentado en el templo como Dios. Los Nefilim eran hombres de renombre, héroes falsos. El fin podría ver figuras similares, híbridos espirituales o influenciados por demonios. Siente la urgencia emocional. Esto no es para asustar, sino para preparar. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, pero también velad. Otro microgancho. Ezequiel 38 menciona a Gog, un príncipe ligado a gigantes en tradiciones judías, atacando Israel en los últimos días. Enoch vincula a Gog con los Nefilim en batallas finales. Piensa en geopolítica actual, alianzas contra Israel, como Irán y Rusia, evocando a Gog de Magog. Apocalipsis 19 muestra a Cristo derrotando bestias, quizás símbolos de poderes demoníacos como los Nefilim. Enoch profetiza que los vigilantes serán juzgados al fin, con sus espíritus destruidos. Conecta con evidencias modernas. Teóricos como Steve Quayle sugieren que bases subterráneas ocultan experimentos genéticos, eco del abismo. Aunque especulativo, coincide con Apocalipsis 9, donde el abismo se abre liberando humo y tormento. Imagina volcanes o terremotos, como los recientes en Islandia o Japón, como precursores simbólicos. La Biblia en Joel 2 describe un ejército como langostas, similar a Apocalipsis, atormentando sin matar, quizás influencia demoníaca en masas. Siente la reflexión personal. Si los Nefilim representan transgresión, las profecías nos llaman a pureza. En un mundo de transhumanismo, donde Elon Musk habla de chips cerebrales, estamos cruzando líneas como los vigilantes. 1 Corintios 6 advierte contra unirse a lo inmoral. Espiritualmente, resiste influencias demoníacas. Piensa en impactos teológicos. Algunos ven a los Nefilim como simbólicos de opresión, pero la interpretación literal, respaldada por Pedro y Judas, sugiere lo sobrenatural. Enoch, respetado por los primeros cristianos, une el Antiguo y Nuevo Testamento en este tema. Imagina una congregación antigua leyendo Enoch sobre el juicio de los gigantes, preparándose para el Mesías. Hoy con desastres naturales aumentando, huracanes récord, sequías, como en Mateo 24, las profecías parecen vivas. Siente la esperanza. Apocalipsis 21 promete un nuevo cielo y tierra, sin mal. Los Nefilim serán derrotados para siempre como en el diluvio. Jesús vence, ofreciendo salvación a quien cree. Transicionando, si las profecías conectan con los Nefilim, ¿qué señales específicas vemos hoy? En el próximo capítulo, señal 1, Guerras y rumores de guerras, analizaremos esta profecía clave, comparándola con eventos actuales. Quédate, porque la realidad se alinea. ¿Estás sintiendo que el mundo está al borde del caos,
con titulares de conflictos globales que parecen sacados de una profecía bíblica. En el capítulo anterior, conectamos el legado de los Nefilim con las profecías del fin de los tiempos, sugiriendo que su influencia podría estar reapareciendo en un mundo que se asemeja a los días de Noé. Ahora, vamos a enfocarnos en la primera señal profética clave que Jesús dio en Mateo 24. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Vamos a explorar cómo esta advertencia, pronunciada hace 2000 años, parece estar desplegándose en nuestro tiempo, con ecos de la violencia que los Nefilim trajeron al mundo antiguo. Prepárate para un capítulo que te hará mirar las noticias con un nuevo sentido de urgencia, como si estuvieras descifrando un mensaje codificado del futuro. Imagina un mapa mundial encendido en rojo, con puntos parpadeantes en Ucrania, Gaza, Taiwán, Yemen, donde las tensiones hierven y las armas nunca callan. Jesús, sentado en el Monte de los Olivos, advirtió a sus discípulos en Mateo 24, versículo 6, «Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Estas palabras no eran vagas, eran una señal clara de los últimos días, un tiempo de caos que recuerda la violencia prediluviana causada por los Nefilim. Siente el peso. En los días de Noé, los gigantes sembraron guerra y destrucción, según el libro de Enoc, y hoy los conflictos globales parecen reflejar esa misma anarquía, como si un espíritu de violencia estuviera suelto otra vez. Aquí va el gancho que te atrapará. Vivimos en una era donde las guerras no solo son físicas, sino digitales, económicas y psicológicas, amplificando el caos a niveles nunca vistos, justo como las profecías predijeron. Piensa en los últimos años. Desde el 2022, la guerra en Ucrania ha desplazado a millones, con imágenes de ciudades reducidas a escombros que evocan las batallas de Canaán contra gigantes como los anaquitas. En Oriente Medio, conflictos entre Israel y grupos armados han escalado, con rumores de enfrentamientos mayores que involucran a Irán o Turquía, recordando a Gog y Magog en Ezequiel 38, ligados a gigantes en tradiciones judías. En el Indo-Pacífico, las tensiones entre China y Taiwán amenazan con una guerra global. Siente la tensión, cada titular parece un eco de Mateo, donde Jesús dijo que estas guerras serían el principio de los dolores. Un microgancho para mantenerte enganchado. ¿Sabías que el término hebreo para violencia en Génesis 6, describiendo la era de los Nefilim, es Hamas, que significa caos desenfrenado y que algunos ven paralelismos con conflictos modernos que llevan nombres similares? Esto no es solo coincidencia, es un patrón. Imagina un campo de batalla en Ucrania, tanques retumbando bajo un cielo gris, mientras los líderes mundiales negocian en salas iluminadas por pantallas. La Biblia no solo habla de guerras físicas, los rumores de guerras incluyen ciberataques, como los que han paralizado infraestructuras, o guerras económicas como sanciones que asfixian naciones. En los días de Noé, los Nefilim enseñaron a forjar armas según Enoc. Hoy la tecnología militar, desde drones hasta misiles hipersónicos, parece un eco de ese conocimiento prohibido. Siente la conexión emocional. Estas guerras no son solo noticias lejanas, afectan a familias, destrozan hogares, generan miedo global. Piensa en una madre en Kiev escondiendo a sus hijos durante un bombardeo, o un agricultor en Yemen perdiendo su cosecha por la guerra. Este caos refleja el mundo prediluviano, donde los Nefilim esclavizaban y destruían. La Biblia en Apocalipsis 6 describe jinetes que traen guerra y muerte, y algunos teólogos vinculan esto con espíritus demoníacos, quizás los de los Nefilim, liberados del abismo en Apocalipsis 9. Imagina ese abismo abriéndose, soltando fuerzas que incitan conflicto, como si los vigilantes aún susurraran caos. Piensa en evidencias modernas. Desde el 2020 los conflictos armados han aumentado un 40%, según el Instituto de Paz de Estocolmo. En el 2024, más de 100 millones de personas fueron desplazadas por guerras, un récord histórico. En África, conflictos en Sudán y Etiopía han matado a miles, mientras en Asia, Corea del Norte prueba misiles que alarman al mundo. Siente la urgencia. Jesús dijo que estas señales serían como dolores de parto, cada vez más frecuentes e intensos. En los días de Noé, la violencia de los Nefilim llevó al diluvio. Hoy cada misil disparado parece acercarnos a un clímax profético. Un microgancho más. Daniel 11 predice guerras entre el rey del norte y el rey del sur en los últimos días, con ejércitos moviéndose como nunca antes. Ves paralelismos con bloques geopolíticos actuales, como la OTAN versus Rusia o China.
Imagina un consejo de guerra en una capital moderna, con líderes discutiendo estrategias mientras pantallas muestran imágenes satelitales. La Biblia no da fechas, pero sugiere un aumento exponencial del conflicto, como vemos hoy. Enoch describe a los Nefilim como instigadores de guerra. Hoy, ideologías extremistas y propaganda digital dividen naciones, como si un espíritu de violencia guiara el caos. Reflexiona sobre el impacto espiritual. Efesios 6 nos llama a ponernos la armadura de Dios contra principados y potestades, quizás ecos de los espíritus Nefilim. En los días de Noé los humanos se rindieron al miedo. Hoy podemos resistir con fe. Siente la esperanza. Apocalipsis 19 muestra a Cristo regresando para detener las guerras, venciendo a las bestias que incitan conflicto. Imagina a los fieles de entonces orando en cuevas mientras el agua subía, confiando en Dios. Hoy podemos orar por paz, sabiendo que Jesús dijo, «Mi paz os doy». Piensa en conexiones culturales. En Mesopotamia, los Anunnaki fueron acusados de traer guerra antes de un gran diluvio en sus mitos. En Grecia, los titanes lucharon contra dioses, llevando a catástrofes. Estas historias sugieren un recuerdo global de los Nefilim como agentes de caos. En América, leyendas nativas hablan de gigantes belicosos derrotados por héroes divinos, como en las tradiciones navajo. Siente la reflexión personal. ¿Cómo enfrentas el caos en tu vida? Las guerras externas reflejan batallas internas, miedo, ira, división. Mateo 24 nos llama a no temer, sino a velar. Imagina a Jesús enseñando en Galilea, diciendo, «No os turbéis», mientras el mundo se desmorona. Su calma es nuestro ancla. Un micro gancho final. Las guerras son solo una señal. La siguiente es aún más engañosa. En el próximo capítulo, señal 2, falsos profetas y engaños, exploraremos cómo los engaños modernos, desde cultos hasta desinformación, podrían reflejar la influencia de los Nefilim. Quédate, porque esta señal te hará cuestionar lo que crees. ¿Alguna vez has sentido que el mundo está inundado de mentiras, donde las verdades se retuercen y los líderes carismáticos prometen salvación pero ocultan agendas oscuras? En el capítulo anterior, exploramos cómo las guerras y rumores de guerras, una señal profética de Mateo 24, reflejan el caos de los Nefilim en los días de Noé. Ahora, vamos a sumergirnos en la segunda señal clave, los falsos profetas y engaños que Jesús advirtió que multiplicarían en los últimos días. Prepárate para un capítulo que te hará cuestionar lo que ves en redes sociales, cultos modernos y titulares, conectando estos engaños con el legado de los vigilantes y los Nefilim que enseñaron conocimientos prohibidos para corromper a la humanidad. Imagina un mercado digital actual, no muy diferente a las plazas antiguas donde los Nefilim eran venerados como héroes. En tu pantalla, influencers con millones de seguidores prometen secretos de éxito, gurús espirituales ofrecen iluminación instantánea y teorías conspirativas inundan los foros. Mateo 24, versículo 11 advierte, «Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos». Jesús no hablaba solo de predicadores religiosos. Estos profetas son cualquiera que proclame verdades falsas con carisma, guiando a las masas al error. Aquí está el gancho que te atrapará. En los días de Noé, los vigilantes enseñaron astrología, magia y engaño, según el libro de Enoch, creando una cultura de idolatría que los Nefilim amplificaron. Hoy, los engaños modernos, desde cultos tecnológicos hasta desinformación viral, podrían ser un eco de ese mismo espíritu de seducción. Siente la urgencia. Vivimos en una era donde la verdad es más difícil de encontrar que nunca. Piensa en el 2020, cuando teorías como QAnon capturaron a millones, prometiendo revelaciones sobre élites secretas, pero dividiendo familias y alimentando paranoia. O considera cultos modernos como los de Osho o en Exhibit M, donde líderes carismáticos usaron promesas de transformación para manipular. Enoch describe cómo los vigilantes enseñaron cosméticos y hechizos para seducir, y los Nefilim usaron su estatus de hombres de renombre para dominar. Imagina un influencer actual, con una sonrisa perfecta, ofreciendo verdades ocultas que desvían a miles de la fe o la razón. Segunda de Tesalonicenses 2 predice un hombre de pecado que engañará con milagros falsos. ¿No es esto similar a los vigilantes que deslumbraron con conocimientos prohibidos? Un micro gancho para mantenerte enganchado. ¿Sabías que el término engaño en Mateo 24 viene del griego planao, que significa hacer errar o desviar del camino, como los Nefilim desviaron a la humanidad de Dios? Siente el paralelismo.
En los días prediluvianos, los gigantes eran ídolos venerados por su poder según Enoc. Hoy figuras públicas, políticos, celebridades, incluso algoritmos de IA, manipulan percepciones a escala global. Piensa en deepfakes que hacen que líderes parezcan decir cosas falsas o campañas de desinformación en redes que polarizan naciones. En el 2022, un informe de la Universidad de Oxford encontró que el 70% de las redes sociales contiene propaganda dirigida, un engaño masivo que recuerda la advertencia de Jesús. Si dijeran, aquí está el Cristo, no lo creáis. Imagina una escena moderna. Un joven sentado frente a su teléfono, desplazándose por videos que prometen revelar secretos del universo, desde ovnis hasta conspiraciones genéticas. En los días de Noé, los vigilantes enseñaron astrología para predecir destinos, alejando a la gente de Dios. Hoy movimientos New Age ocultos como la cienciología ofrecen conocimiento superior, pero llevan a la confusión espiritual. Siente la conexión emocional. Estos engaños no solo engañan la mente, rompen corazones. Piensa en familias divididas por creencias extremas o comunidades engañadas por promesas de salvación falsa. Apocalipsis 13 describe una bestia que realiza señales para engañar, quizás un eco de los Nefilim, cuyos espíritus demoníacos, según Enoc, siguen tentando. Un microgancho más. En el libro de los gigantes, los Nefilim soñaban con su destrucción, pero sus enseñanzas persistieron. Hoy, tecnologías como la IA generativa, capaz de crear textos o imágenes convincentes, podrían ser un nuevo vehículo para el engaño profetizado. Imagina un falso mesías usando IA para simular milagros, como los vigilantes enseñando magia. En el 2024, el Foro Económico Mundial advirtió que la desinformación es la mayor amenaza global, con bots amplificando mentiras a millones. Esto no es solo tecnología, es una batalla espiritual, como Efesios 6 describe contra huestes de maldad en las regiones celestes. Piensa en evidencias históricas. En el siglo I, falsos mesías como Simón el Mago, descrito en Hechos 8, engañaban con trucos que parecían milagros. Josefo menciona profetas que incitaban rebeliones contra Roma, llevando a la destrucción de Jerusalén. Hoy líderes carismáticos en cultos o política usan tácticas similares, manipulando emociones con promesas vacías. Siente la advertencia. Jesús dijo en Mateo 24, versículo 24, que los falsos profetas harían grandes señales para engañar incluso a los elegidos. En los días de Noé, los Nefilim eran ídolos. Hoy figuras públicas o ideologías pueden serlo. Reflexiona sobre el impacto personal. ¿Cuántas veces has creído una noticia que resultó falsa? En un mundo donde la verdad se diluye, la Biblia nos llama a discernir. Primera de Juan 4 dice, probad los espíritus, porque no todo espíritu es de Dios. Imagina a los fieles en Qumrán preservando textos como Enoc para advertir sobre engaños. Hoy, con información abrumadora, necesitamos esa misma claridad. Siente la esperanza. Jesús promete guiar a los que buscan verdad, como en Juan 16. Piensa en conexiones culturales. En Sumeria, los Anunnaki engañaron a los humanos con promesas de poder, según sus mitos. En Grecia, oráculos como el de Delfos manipulaban con profecías ambiguas. Estas historias reflejan la advertencia bíblica contra falsos profetas. En América, leyendas nativas hablan de espíritus tramposos que desviaban a las tribus, eco de los demonios Nefilim. Un microgancho final. Apocalipsis 16 menciona espíritus demoníacos que realizan señales para reunir a los reyes en Armagedón. ¿Podrían estos ser los espíritus de los Nefilim, liberados del abismo? Piensa en cultos modernos que prometen utopías tecnológicas o espirituales, desviando a millones. En el 2025, con elecciones globales marcadas por polarización, el engaño está en su apogeo. Siente la urgencia espiritual. Los Nefilim representaban una humanidad engañada. Hoy debemos resistir con la verdad. Filipenses 4 nos anima a pensar en lo puro y verdadero. Imagina a Jesús advirtiendo a sus discípulos en Galilea, sus ojos fijos en ellos diciendo, no os dejéis engañar. Esa es nuestra armadura hoy. Transicionando, si los engaños son una señal, otra aún más visible está en la naturaleza misma. En el próximo capítulo, señal 3, catástrofes naturales aumentando, exploraremos cómo los desastres actuales podrían reflejar las profecías y el caos de los Nefilim. Quédate, porque la tierra misma está hablando.
¿Has notado que los titulares parecen gritar cada día con noticias de terremotos devastadores, huracanes récord o incendios que consumen ciudades enteras, como si la Tierra misma estuviera enviando una advertencia? En el capítulo anterior, exploramos la señal de falsos profetas y engaños, conectándolos con el legado de los Nefilim que corrompieron la humanidad con conocimientos prohibidos. Ahora, vamos a sumergirnos en la tercera señal profética clave que Jesús mencionó en Mateo 24. Un aumento en catástrofes naturales que sacuden el mundo, evocando el caos de los días de Noé cuando los Nefilim trajeron juicio divino. Prepárate para un capítulo que te hará sentir el pulso de la tierra, como si estuvieras parado en una grieta que se abre, preguntándote si estas señales son el preludio de los últimos tiempos. Imagina un horizonte oscurecido por nubes negras, el suelo temblando bajo tus pies mientras sirenas suenan a lo lejos. Mateo 24, versículo 7 dice: habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto es principio de dolores. Jesús describió estas catástrofes como contracciones de parto, cada vez más intensas y frecuentes, señalando el fin. En los días de Noé, el diluvio fue el clímax de la corrupción de los Nefilim, un castigo que remodeló la tierra. Aquí está el gancho que te atrapará. Hoy, con desastres naturales rompiendo récords históricos, desde tsunamis hasta sequías extremas, parece que el planeta está gritando, quizás reflejando el mismo desorden espiritual que los vigilantes y sus hijos gigantes desataron hace miles de años. Siente la urgencia. Los desastres no son solo eventos aleatorios, podrían ser señales proféticas. En el 2024, la ONU reportó que los eventos climáticos extremos desplazaron a más de 20 millones de personas, un número sin precedentes. Huracanes como Ian en Florida o tifones en Filipinas han batido récords de velocidad y destrucción. Terremotos en Turquía y Siria en el 2023 mataron a más de 50.000 personas en minutos, dejando ciudades en ruinas. Imagina una familia corriendo entre escombros, buscando refugio mientras la tierra se sacude, o un pescador en Indonesia viendo su aldea arrastrada por un tsunami. Este dolor no es solo físico, toca el alma, recordándonos la fragilidad humana frente a la creación, como en los días cuando Dios envió el diluvio para limpiar la corrupción de los Nefilim. Un microgancho para mantenerte enganchado. ¿Sabías que el libro de Enoch describe el diluvio como una respuesta directa a los Nefilim, cuya violencia y glotonería sacudieron la tierra? Apocalipsis 11, versículo 13, habla de un gran terremoto en los últimos días que derrumba ciudades, y algunos teólogos lo vinculan con el juicio contra los gigantes. Piensa en los volcanes entrando en erupción, como el Tonga en el 2022, que lanzó cenizas a 40 kilómetros de altura, o los incendios en Australia que consumieron 20 millones de hectáreas. Estos eventos no solo destruyen, crean un temor que recuerda las advertencias de Jesús: habrá gran tribulación, como nunca ha habido desde el principio del mundo. Conecta esto con el legado de los Nefilim. Enoch dice que los gigantes abusaron de la tierra, devorando recursos hasta dejarla estéril. Hoy, la deforestación, la contaminación y el cambio climático están agotando el planeta, como si estuviéramos repitiendo su error. Imagina un bosque amazónico reducido a cenizas, o glaciares en Groenlandia derritiéndose a velocidades récord, como reportó la NASA en el 2024. La Biblia en Romanos 8 dice que la creación gime por la redención, como si los pecados de los Nefilim aún resonaran. Siente la conexión emocional. Cada desastre nos recuerda nuestra responsabilidad de cuidar la tierra, un mandato dado a Adán, pero corrompido por los gigantes. Un microgancho más, Apocalipsis 8 describe trompetas que traen desastres, montañas ardiendo, aguas envenenadas, cielos oscurecidos, y algunos ven esto como un eco del caos prediluviano. Piensa en el aumento de fenómenos extremos. En el 2025, Europa enfrentó olas de calor que alcanzaron 45 grados Celsius, mientras California sufrió inundaciones repentinas tras años de sequía. Estos eventos no solo son climáticos, algunos teólogos como John Walvoord sugieren que podrían ser juicios divinos como el diluvio, preparando el escenario para el regreso de Cristo. Imagina un cielo rojo sobre una ciudad evacuada, con sirenas sonando mientras la gente busca refugio, preguntándose si es una señal. Piensa en evidencias históricas. En el siglo I, Josefo documentó terremotos en Judea que destruían aldeas, vistos como presagios divinos. En Pompeya, el Vesubio erupcionó en el 79 sepultando a miles, justo cuando los cristianos debatían sobre los Nefilim. Hoy,
La USGS reporta un aumento del 30% en terremotos significativos desde el 2010, con sensores detectando temblores en lugares antes estables. Siente la intriga. ¿Es esto solo geología o un eco del gemido de la creación profetizado en la Biblia? Reflexiona sobre el impacto espiritual. En los días de Noé, los Nefilim ignoraron las advertencias de Dios y el diluvio llegó. Hoy Jesús nos llama a estar alerta en Lucas 21. Mirad que no se turben vuestros corazones. Imagina a Noé construyendo el arca mientras los gigantes se burlaban. Hoy podemos elegir la fe frente al caos. Siente la esperanza. Apocalipsis 21 promete una nueva tierra sin dolor, donde los desastres cesan. Los fieles como Noé serán preservados. Piensa en conexiones culturales. En Mesopotamia, mitos de diluvios como la epopeya de Gilgamesh culpan a seres divinos por catástrofes, similares a los Nefilim. En las culturas andinas, leyendas hablan de gigantes castigados por inundaciones enviadas por los dioses. Estas historias globales sugieren un recuerdo colectivo de un juicio como el diluvio, vinculado a seres híbridos. Un microgancho final. En Joel 2, un ejército de langostas devasta la tierra, similar a los Nefilim agotando recursos. Apocalipsis 9 describe langostas demoníacas en los últimos días. ¿Un eco de esos espíritus? Piensa en desastres modernos, plagas de langostas en África Oriental en el 2020, destruyendo cosechas como nunca antes. Esto no es solo naturaleza, podría ser profético. Siente la reflexión personal. Los desastres nos humillan, recordándonos que no controlamos todo. Como los Nefilim trajeron juicio, nuestro abuso de la tierra podría hacerlo hoy. Pero Primera de Pedro 5 nos anima. Humillaos bajo la mano de Dios, y Él os exaltará. Imagina a Jesús en Galilea, calmando una tormenta diciendo, paz, estad quietos. Esa paz está disponible ahora. Transicionando, si las catástrofes son una señal, otras están emergiendo. En el próximo capítulo, el llamado final, estamos en los últimos días, uniremos todas las señales para preguntarnos si el tiempo se acaba. Quédate, porque la respuesta podría cambiar tu perspectiva. Y si todas las piezas del rompecabezas, los Nefilim antiguos, sus legados de corrupción y las señales proféticas que vemos hoy, apuntan a una pregunta ineludible. Estamos viviendo los últimos días que la Biblia predijo. En los capítulos anteriores, hemos viajado desde los orígenes de los gigantes híbridos hasta las señales actuales de guerras, engaños y catástrofes naturales, conectándolos con el caos de los días de Noé. Ahora, en este capítulo final, vamos a unir todo en un llamado a la reflexión y acción, preguntándonos si el tiempo se está agotando y qué significa eso para ti y para mí. Prepárate para un cierre que no solo te dejará con respuestas, sino con una urgencia espiritual que podría cambiar tu vida, como si estuvieras al borde de un precipicio mirando el horizonte del juicio divino. Imagina pararte en una colina al atardecer, el sol hundiéndose mientras el viento lleva ecos de truenos lejanos. Abajo, el mundo bulle con noticias de conflictos, mentiras virales y tierras temblando, todo alineado con las profecías que Jesús describió en Mateo 24. Como en los días de Noé, dijo él, un mundo donde los Nefilim, nacidos de rebelión angélica, corrompieron todo hasta que Dios envió el diluvio. Hoy, las señales parecen multiplicarse, guerras que no cesan, falsos profetas en cada pantalla y catástrofes que rompen récords. ¿Es esto el principio del fin, el gancho que te atrapará? La Biblia no da fechas exactas, pero nos da un llamado claro a velar, porque el regreso de Cristo podría ser inminente, y el legado de los Nefilim, su espíritu de rebelión, podría estar culminando en un clímax apocalíptico. Siente el peso emocional. No estamos hablando de un cuento antiguo, sino de una realidad que podría estar desplegándose ahora. Enoc profetizó que los vigilantes y sus hijos gigantes serían juzgados al final de los tiempos, con sus espíritus demoníacos destruidos para siempre. Apocalipsis 20 describe un milenio de paz tras la derrota de Satanás, pero antes, un tiempo de tribulación donde las naciones se reúnen contra Dios, quizás influenciadas por las mismas fuerzas que crearon a los Nefilim. Piensa en el mundo actual. En el 2025, tensiones globales como las del Mar del Sur de China o el Medio Oriente podrían escalar a algo bíblico como la batalla de Armagedón en Apocalipsis 16. Imagina titulares de alianzas militares formándose, ecos de Gog y Magog, nombres ligados a gigantes en tradiciones antiguas.
Un microgancho para mantenerte reflexionando. ¿Sabías que Daniel 12 describe los últimos días como un tiempo donde los entendidos resplandecerán como el fulgor del firmamento, pero también de angustia sin igual? Esto no es miedo, es una invitación a entender. Los Nefilim representaban una humanidad desviada por poder sobrenatural. Hoy, con avances como la IA que promete inmortalidad o edición genética que altera lo humano, estamos cruzando límites similares. Enoc advirtió que los vigilantes fueron castigados por eso, y Jesús en Lucas 21 dijo: «Levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca». Siente la esperanza. En medio del caos, hay un rescate para los que velan. Ahora, une las señales que hemos explorado. Las guerras, desde Ucrania hasta África, conflictos matan a miles diariamente, como la violencia de los Nefilim que llenó la tierra de sangre. Los engaños, falsos profetas en cultos y redes sociales desvían a millones, eco de las enseñanzas prohibidas de los vigilantes. Las catástrofes, terremotos en Japón, inundaciones en Brasil, incendios en California, todos aumentando en intensidad, como dolores de parto profetizados. Imagina un gráfico global. La ONU reporta que desastres naturales han triplicado desde los 80, desplazando a cientos de millones. Esto no es casual. Mateo 24 lo llama principio de dolores, un término que significa contracciones cada vez más cerca. Un microgancho más. Apocalipsis 6 abre sellos que traen conquistas, guerras, hambrunas y muerte, y algunos ven esto como el clímax del legado Nefilim, con demonios liberados del abismo en Apocalipsis 9. Piensa en pestes modernas. La pandemia del 2020 mató a millones, y nuevas amenazas como virus manipulados en laboratorios evocan los pestes profetizados. Enoc dice que los espíritus de los Nefilim causan enfermedades, coincidencia o conexión espiritual. Siente la reflexión. Si estamos en los últimos días, el llamado es a arrepentimiento como Noé predicó antes del diluvio. Piensa en el impacto global. En el 2025, economías colapsan por guerras, hambrunas azotan África con sequías y engaños dividen sociedades. Daniel 7 describe bestias que representan imperios finales, quizás influenciados por poderes demoníacos como los de los Nefilim. Imagina líderes mundiales en cumbres, discutiendo paz mientras el mundo se desmorona, eco de los rumores de guerras. La Biblia en 2 de Timoteo 3 describe los últimos días como tiempos peligrosos, con gente amando el placer más que a Dios, un retrato perfecto de nuestra era. Siente la conexión personal. ¿Dónde estás tú en esto? Los Nefilim ignoraron las advertencias. Noé construyó el arca en fe. Hoy Jesús nos invita a ser como Noé, preparados espiritualmente. Romanos 10 dice que quien invoque el nombre del Señor será salvo. Imagina una familia reunida en oración mientras el mundo tiembla, encontrando paz en medio del caos. Esta no es una condena, es un llamado a la vida eterna. Un microgancho final. En el libro de los gigantes, los Nefilim soñaron con su fin. Apocalipsis 21 promete un nuevo comienzo sin lágrimas. Piensa en evidencias, avistamientos de ovnis aumentando, interpretados por algunos como ángeles caídos o experimentos genéticos que crean híbridos, eco directo de Génesis 6. Estamos repitiendo la historia. Reflexiona sobre la esperanza. La Biblia termina con victoria. Cristo regresa en Apocalipsis 19, derrotando el mal. Los Nefilim fueron juzgados, el mal será destruido. Siente el empoderamiento. Tú puedes elegir el lado de la luz, velando como Jesús mandó. Gracias por este viaje a través de los misterios de los Nefilim y las señales proféticas. Si te ha impactado, comparte en comentarios. ¿Crees que estamos en los últimos días? Dale like, suscríbete y activa la campanita para más exploraciones. Recuerda, el tiempo podría ser corto, pero la gracia de Dios es eterna. Hasta pronto, y que Dios te bendiga.